Estamos en este mes de mayo, en la mayoría de las iglesias bautistas y otras denominaciones, también se utiliza el mes de mayo y junio para hablar acerca de la familia. Aprovechando el hecho del Día de las Madres en el mes de junio y el Día de los Padres, el Día de las Madres ahora, el próximo domingo, y el Día de las Madres en el mes... es que esto de predicar 2 veces en el día es una cosa tremenda, ustedes están acostumbrados, pero yo no. El Día de las Madres en mayo y el Día de los Padres en junio, más o menos hace una jornada y uno va hablando acerca de la familia, La familia. La familia tiene la virtud de darnos las mayores alegrías de la vida. La mayoría de nuestros mejores recuerdos pues vienen de parte de la familia. No hay nada comparable a cuando nace el primer hijo. No hay nada comparable a cuando uno se enamora. No hay nada comparable a cuando uno se casa, ¿no? Nada, esas son cosas de la experiencia familiar que son únicas en la vida. Pero la familia también tiene la posibilidad no solo de aportar a nuestra vida las grandes alegrías, sino también las grandes tristezas, las mayores frustraciones, a veces también las mayores heridas. A veces, precisamente porque son nuestra familia y porque nuestros padres, a veces ni conocemos las historias de ellos, ni lo que sufrieron ellos, ni lo que sufrieron sus antepasados. Cada uno de nosotros de alguna manera fue formado por una familia que tenía historias. Y a veces fuimos formados y otras veces deformados. De manera que la familia nos da alegrías, nos da tristeza, nos marca y de alguna manera determina lo que somos. Y algunas veces, durante toda la vida, no somos como queremos ser, sino somos como recibimos de nuestra familia. Para hablar acerca de eso, quiero invitarle a buscar en la Biblia un pasaje que no se usa para hablar de familia, pero me parece que viene muy bien para un tema como este, cuando vamos a estar hablando acerca de familia y cómo ser esa familia completa en Cristo que tenemos que ser cada uno de nosotros en nuestros hogares. Así que les invito a buscar en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 12, para leer los versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué pasaje bíblico? ¿Lo escribió Pablo? Quien para nosotros es un campeón. Alguien que Dios levantó y usó de tal manera que de 2000 años después de esa historia, tú y yo todos los días leemos a Pablo, nos inspiramos con él, aprendemos con él. Casi que es amigo nuestro porque constantemente estamos leyendo sus epístolas y tenemos la historia y la mente, el convencimiento de que fue un hombre totalmente vencedor en su ministerio y Dios le usó. Bueno, hay quien dice incluso, hay quien dice que después de Jesucristo, el cristianismo, a la persona que le debe más es a Pablo. De manera que cuando uno piensa en Pablo, uno piensa en un hombre fuerte, poderoso, entusiasta, sin problemas, sin luchas internas, porque Dios lo está usando poderosamente y gracias a él, causas, el evangelio llegó hasta nosotros. Pero cuando usted lee la historia, cuando usted lee este capítulo, usted se da cuenta que Pablo, en algunos aspectos, es muy semejante a ti y a mí. Y este capítulo nos toca a todos porque todos tenemos espinas clavadas en el alma. Y la mayoría de ellas, ¿saben de dónde vienen? De la familia, muchas veces. Por ejemplo, les voy a contar de mi familia un poquito. Yo nací en el seno de una familia, digamos, cristiana. Era cristiana porque mis abuelos fueron buenos cristianos, eran diáconos de la iglesia, no bautistas, pero de una iglesia evangélica, y fueron fieles toda su vida, murieron en la fe, y los hijos, algunos creyeron, otros no, y entre ellos estaban mis padres. Mi madre, que sí era cristiana, y mi padre, que se casaron en una iglesia. Yo nací, digamos, en la iglesia. Mis recuerdos infantiles todos son de la escuela dominical. Yo aprendí en la escuela dominical de mi iglesia, que era una muy buena iglesia, Biblia, conocí al Señor. Recuerdo que tenía 9 años nada más cuando un día corriendo por el centro del pasillo fui a entregarme a Jesucristo cuando hicieron un llamamiento. Era una buena familia. No teníamos grandes problemas económicos. El único problema es que mi familia tenía secretos. Había cosas ocultas en mi familia. Había gente en mi familia de la que no se hablaba. Y había otra gente de la que se hablaba demasiado. Mi familia, yo pudiera decir que fue una familia bastante buena, cohesionada mientras mis abuelos vivieron. Después empezó a ser una familia disfuncional, como tantas familias hay en el mundo. Y sobre todo, después del año 1959, se volvió totalmente disfuncional. Toda mi familia abandonó la fe. Toda. Yo no pude. No pude porque yo le había dado mi corazón a Cristo, de verdad. Era un niño, era un jovencito, tenía 15 años en esa época, 16 años. Cuando toda mi familia abandonó la fe, y después que toda mi familia abandonó la fe, aquello fue casi un infierno total. Pero yo me quedé en la iglesia, tenía que quedarme en la iglesia. Yo le había dado mi corazón al Señor, no, se lo dije de verdad.
Y como se lo di de verdad y sabe que usted le entrega su vida de verdad a Jesucristo y olvídese eso, usted está sellado por el Espíritu Santo. Me quedé en la iglesia. Al final, pues yo tuve que, cuando Dios me llamó al ministerio, que no era lo que mi familia quería, que yo estudiara, porque a veces la familia quiere cosas de uno, ¿no? Y hacen planes con uno, ¿eh? Y quieren que uno haga cosas que no es lo que uno quiere y todo eso, pero yo sí quería. Pero bueno, al final Dios me llamó al ministerio y yo decidí que iba a ser pastor, que no era lo que mi familia quería que yo fuera. Y como mi familia había tomado totalmente otro camino, pues yo tuve que irme de 18 años de mi casa. Volví después a visitarlo, yo seguí siempre amándolo, yendo, etcétera, etcétera. Pero mi familia y mi esposa que está aquí sabe eso. Nosotros, cuando nos casamos, que por cierto, yo estaba en LUMAP, no sé si ustedes saben lo que es eso, los cubanos deben de saber lo que era eso. Yo estaba en LUMAP y en un paso, Unidades Militares de Ayuda a la Producción, un proyecto muy especial que hubo en Cuba en el año 65. Y en medio de esa tragedia, mi esposa y yo nos casamos. Solo mi madre vino a la boda. Éramos 4 hermanos, más nadie vino. Mi padre no vino a la boda porque él no iba a poner un pie en la iglesia. Eso hiere, ¿eh? ¿O no? Hiere. Cuando nacieron mis hijos, nuestros hijos, solo mi madre venía a conocer el nieto. Ni mi padre, ni mis hermanos conocieron a los hijos. Ustedes saben todo eso que se vivió en nuestro país. Ellos no podían venir a la casa del pastor. No venían. Así que no me hablen de problemas familiares. Y yo me fui enterando poco a poco de los secretos de mi familia, de las cosas que había. Y cómo actuaron y actuamos a veces debido a esos secretos. Así que todos llevamos espinas en el alma. Todos. Y déjenme decirle que las espinas más dolorosas, las cosas que realmente tienden a hacernos más daño y que van a determinar en muchos aspectos la manera en que nosotros nos comportemos en la vida, van a ser aquellas heridas que causa la familia, porque son la gente que más debe amarnos. Es la persona, es el ambiente en el cual está establecido que nos criemos, que nos desarrollemos y que más seamos bendecidos. Cuando la familia falla, eso. Y entonces, como yo sé que, no voy a preguntar, pero yo sé que la mayoría de los seres humanos tienen espinas clavadas en el alma, que hay historias que no olvidamos. Secretos que cuando lo sabemos nos quedamos fríos. Dolores que a veces nos acompañan durante toda la vida. Cruces que tenemos que cargar. Situaciones que ocurren en nuestra familia de la cual no podemos liberarnos. Y a veces quisiéramos que Dios nos liberara de todos los problemas y que limpiara toda nuestra mente y que borrara todas nuestras malas memorias, pero como somos una raza caída, somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo, pero todavía estamos en la carne. Y a veces no es fácil olvidar y liberarse de algunas espinas que llevamos en el alma. Así que yo quiero compartir con ustedes en esta ya casi, ya tarde, 4 enseñanzas rápidas que hay en este pasaje que quiero que ustedes lo anoten porque les va a ayudar a manejar esos problemas que a veces y esas tristezas y dolores y cruces y problemas que uno tiene en la familia y que no sabe ni cómo resolver. Y ahí va la primera de todas, basada en este pasaje, cuando Pablo dice que tuvo una experiencia tremenda, que fue al tercer cielo, no sabemos lo que es, que oyó palabras inefables, no sabemos cuáles fueran, que no puede la voz humana expresar cuáles esas palabras, así que no sabemos qué oyó, pero sí sabemos que fue una experiencia tremenda, espiritual, que tuvo y en la cual Dios se le reveló de una manera tremenda. Y es lo primero que nos dice el pasaje ahí. Y la primera lección que yo encuentro en eso es, hablando, como él dice que tiene una espina clavada en la carne, para que la noten.
que grandes experiencias espirituales no impiden que llevemos espinas en el alma. ¿No sabe eso? Usted va a conocer a Cristo, o conoce a Cristo, y su vida comienza a ser transformada. Pero hay espinas que están ahí. Están ahí. Ahora usted tiene a Cristo, pero están ahí. Hay debilidades en la vida que a veces vienen por la formación que tuvimos, por la historia, por las herencias que tenemos. Cuestiones de carácter, por ejemplo, maneras de obrar, de reaccionar ante la vida. Usted conoce a Cristo y el Espíritu Santo le va a ir transformando poco a poco, pero no va a desaparecer todo. Es más que mientras pase la vida, usted va a continuar creciendo, va a continuar aprendiendo, va a continuar transformándose. Pero eso no quiere decir que todos sus problemas, todas sus debilidades, todas sus angustias van a desaparecer en el momento que usted levanta la mano y dice: yo acepto a Cristo como mi Salvador. O usted hace la oración de fe, o usted se bautiza. A veces alguna gente predica un evangelio un poco raro por ahí. Y le dicen a la gente: acepta a Cristo, que después de eso no tienes más ningún problema. Yo no sé de dónde lo sacaron, pero lo predican, ¿no? Grandes experiencias espirituales no impiden que tú conserves espinas. Puedes crecer mucho, puedes tener mucho conocimiento, puedes tener experiencias maravillosas, pero eso no va a impedir que algunas cosas estén ahí, a veces martillando, y cuando tú menos lo esperes, aunque no quieres, actúes como no quieres. Y todos nosotros alguna vez hemos dicho: ¿por qué dije esto? ¿Por qué actué de esta manera? Si yo sabía que no podía decirlo, si yo sabía que no podía hacer eso, pero... Y creo en Cristo, tengo el Espíritu Santo, he visto maravillas, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, pero sigo siendo una persona débil. Porque estoy, ¿qué? En la carne. Alguna gente no. Alguna gente dice con una facilidad tremenda, tú le preguntas: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Y en vez de decirte: bien, Dios te bendiga, no te dicen, y te lo espetan en la cara como si fuera, dice aquí, siempre en victoria. Me perdona si alguno de ustedes lo dice, pero yo lo dudo, que una persona esté siempre en victoria. ¿Saben por qué lo dudo? Porque Jesús, el Hijo de Dios, la noche antes de ser entregado, cuando llegó al huerto de Getsemaní, cuando sabía que lo iban a abandonar los suyos, cuando sabía que Judas venía, porque él lo sabía todo, sabía que lo iban a entregar, y sabía que iba a morir, y sabía que iba a resucitar, y sabía todo eso. Jesús, el Hijo de Dios, cuando llegó al huerto de Getsemaní, no le dijo a los discípulos: siempre en victoria. ¿Saben lo que les dijo? Llamó a Pedro, Jacobo y Juan, ustedes conocen la historia. Le dijo: vengan acá, cerquita de mí. Y le digo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y orad por mí. Pero no hay cristianos que siempre están en victoria. Ellos sí. No sé cómo, pero ellos sí. Otros te dicen: ¿qué tal? Había una misionera en Cuba. Por cierto, después se apartó. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo anda? ¿Cómo va la obra? Que dice: todo bajo control. Y yo siempre le preguntaba: ¿bajo control de quién? Sí, porque es que no estamos en los cielos. Estamos aquí, estamos en el mundo. Y por cierto, un mundo que cada vez está ¿qué? Peor. Es horrible esto. Ustedes que viven en casi el país mejor del mundo, hay muchos problemas también. Todo el mundo los tiene.
Es algo como que el proceso de corrupción humana cada vez es algo increíble. Entonces, ¿cómo es posible que alguien tenga todo bajo control? ¿Cómo es posible que alguien siempre esté en victoria? Y presente una máscara. Porque es máscara. Es una máscara. Cuando usted dice, lo tengo todo bajo control, nunca me desespero, nunca tengo una pregunta que hacer. Siempre, claro, a veces Dios nos da la victoria, tenemos a Jesucristo y hemos librado batallas y hemos ganado, pero nosotros también nos desesperamos, nosotros también, porque somos débiles. Así que la primera lección es que grandes experiencias espirituales no impiden que tengamos debilidades y que tengamos espinas. ¿Saben cuál es la segunda? Voy a ser tan fuerte como sea de sincero y capaz de reconocer mis flaquezas y mis debilidades. Porque esa es la única manera de crecer y de mejorar. Si siempre estoy detrás de una máscara ocultando que estoy deprimido, si siempre estoy como dándole a la gente a entender que todo en mi vida está de la mejor manera, en vez de decir, ora por mí que estoy desesperado. Tengo que hacerme un scan y estoy muriéndome, tengo pánico de que el médico... Aquí que en Estados Unidos que usted va al médico y le dicen así, ¡bum! Pero allá en Cuba seguimos con el cuentico ese de que la familia sí y el enfermo no. Que yo no sé qué cosa es mejor realmente, yo creo que es mejor saber la verdad, yo quisiera saber la verdad. Pero a veces nos desesperamos. No, todo bajo control y me estoy muriendo por dentro. ¿Saben lo que dice Pablo aquí en este versículo? Y no sé si usted ha leído eso alguna vez, porque a veces leemos la Biblia y no nos damos cuenta. Miren lo que dice en el versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí. Mire esto. Para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. O sea, no tengo que convencer a nadie de cómo soy. No tengo que decirle a nadie, no, porque yo soy una persona muy espiritual. Hay gente que dice eso. ¿No han oído eso? Yo lo he oído muchas veces. Yo soy una persona muy espiritual. Otros dicen, yo oro muchísimo. Hay gente que está espetando constantemente. Hay un refrán muy popular en la lengua castellana, ¿no? Ustedes tienen que saberlo. Que dice, dime de lo que pretendes y te voy a decir de lo que careces. Si usted es un hombre de oración, no tiene que anunciarlo. No tienes que anunciarlo. Como dice la Biblia, si estás haciendo ayuno, no te demacres el rostro. No hay que anunciarlo. Si eres una persona que de verdad confía, no hay que anunciarlo. Si constantemente estás anunciando que estás confiando, que no fallas, que no hagas... Es falso, es falso. Todos tememos, todos flaqueamos, todos nos angustiamos, todos lloramos, que somos humanos. Tenemos a Cristo, tenemos fe, confiamos en el Señor, sabemos que podemos contar con su ayuda, pero cuando llegan los problemas o los grandes dolores del alma, todos, hasta Jesús, se angustió. Y entonces, cuando yo le estoy diciendo a la gente que yo no me angustio, siempre me ha gustado enseñarle, cuando fui profesor de seminario y en mis iglesias, nunca digas cómo tú eres. No, porque yo soy. No digas eso. ¿Sabes por qué? Y a ustedes seguro que les pasa lo mismo. Cuando alguien se les para delante y le dice, porque yo soy una persona muy, la idea que usted tiene muchas veces no concuerda con lo que la gente dice que es. Porque por regla general, las personas a nuestro alrededor nos conocen mejor que nosotros mismos. Entonces, mi fortaleza
para que la gente crea de verdad en mi fe y para que la gente crea en mi integridad, es permitir que las personas conozcan mi vulnerabilidad y que la gente sepa que cuando estoy preocupado, cuando tengo un problema serio, yo también tengo temor, puedo pensar que puede pasar algo, tengo que orar al Señor y necesito que mis hermanos oren por mí. Y que no pasa nada si yo como creyente en Cristo le digo, estoy desesperado, estoy angustiado, por favor ora. Y cuando yo lo haga, cuando yo hago eso, tengo 20 gente que viene y me abraza y empieza a orar por mí y me siento otra persona. Pero si me preparo, si me manifiesto como un héroe de la fe y que todo está bien, soy tan fuerte como sea capaz de mostrar a otro mi vulnerabilidad. Porque eso demuestra mi sinceridad cristiana. Tengo fe, confío en el Señor, pero estoy en la carne y no siempre las cosas andan bien. A veces andan mal. A mí me da risa a veces porque los cultos de oración, no sé cómo serán los cultos de oración aquí en Estados Unidos, pero yo sé cómo son en Cuba. Por ejemplo, usted está en un culto de oración y empiezan las peticiones de oración. Y viene uno que se para y quiere que ore por la tía que vive en Holguín, que nadie la conoce, que está enferma. Otro quiere porque el techo de la casa está malo y quiero que acá. El otro quiere que ore porque voy a hacer un viaje y quiero que me den la visa. Otro quiere que ore por todas esa serie de cosas. Pero yo nunca he oído en un culto de oración que una persona se pare y diga, hermano, oren por mí porque estoy pecando. ¿Ustedes lo han oído? Hermano, oren por mí, porque acabo de salir de mi casa y he tenido una discusión tremenda con mi esposa y le he dicho cosas que no tenía que haber dicho y me duele haberlo hecho. ¿Han oído eso alguna vez? No. Nosotros venimos al culto de oración y somos espirituales. Somos oradores. Y entonces, todo bien, todo bien, todo bien. Y la gran realidad es que no siempre todo está bien. Por lo tanto, la primera verdad de aquí, que no quiero que se les olvide, es que grandes experiencias espirituales nos impiden que tenga debilidades. Y la segunda verdad es que voy a ser tan fuerte, tan creíble y tan de poder influenciar a otras personas como ya les permita, como la transparencia que en mi vida tenga. Y cuando esté deprimido, decirlo. Cuando necesite que oren, por favor. Cuando voy al médico y tengo miedo. Porque tenemos fe, pero tenemos un tesoro, dice la Biblia, en vasos de barro. Tercera verdad. Esta es un poquitico más dura todavía. Me alegro que estén sentaditos porque lo que yo voy a decir no es bueno, no es bonito. Hay otros predicadores que dicen todo lo contrario, pero como yo he visto, ya he vivido mucho y he visto de todo, mi esposa y yo cumplimos 52 años de casado. Ya, o va ahora, en junio. Así que quiere decir que... Yo cada vez voy viendo de más joven porque cuando cumplí 70 años, a mí me gusta mucho lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que la vida del hombre son 70 años. Y si en los más robustos son 80, con todos son molestia y fatiga, ¿no? Y cuando yo leí eso, dije, no. Ni uno más. Hace 5 años. De tal manera que este año en septiembre yo cumplo 65 años. Y aspiro llegar a los 50 por lo menos. Y ya me 52 años, mi esposa no, ella siguió para adelante, pero miren cómo ella se conserva, lo bien que se conserva. Los cubanos que somos muy prudentes, los cubanos tenemos una virtud de nunca decir nada fuera de lugar. Somos los latinoamericanos mejor educados del mundo y los más, no nos gusta herir ni nada de eso. Entonces, cuando vamos mi esposa y yo a iglesias por ahí, los cubanos siempre me dicen a mí, oiga, su esposa sí se conserva bien. Así, facilito. Y yo que capto el mensaje rápido, les digo eso para que usted vea cómo yo la he cuidado a ella y cómo ella ha acabado conmigo. Porque yo tenía una cabellera enorme.
Y parece que cocotazo, pues, se fue todo. Así que la vida es tremenda, tremenda, no todo sale como uno quiere. ¿No sabe eso? Usted en la juventud, usted se cree que lo va a lograr todo. Tenemos tremendos sueños, tremendas aspiraciones, algunas las logramos y otras, al paso de los años, vamos haciendo que, vamos como que olvidándonos de todo eso. Ahora yo entiendo a los 75 años que tengo, la realidad es que a mi padre no le gustaban los espejos. Y yo ahora lo entiendo y lo comprendí mejor todavía hace poquito. Yo tenía que predicar en Estrella de Belén en febrero, regresando de Bonaire, de Antillas Holandesas. Y cuando llegué al counter en Bonaire, el vuelo lo habían cancelado, perdí la conexión y entonces no pude llegar a predicar a la iglesia que tenía que llegar, solo pude llegar hasta Aruba y en Aruba me llevaron a un hotel precioso, 5 estrellas plus, me pusieron a mí solito en una habitación del tamaño de esta plataforma, toda rodeada de mármoles y espejos. Al lado de una cama que yo podía dar 10 vueltas en la cama. Jamás en mi vida había estado en una cosa así. Había un jacuzzi, tremendo también, pero 75 años, solo, rodeado de espejos. ¿Para ver qué? Vaya, si eso me hubiera pasado cuando yo tenía 30 años, estaba recién casado y por favor, pero era como una conspiración para mi autoestima, todo lo que no, les confieso, hermano, y usted puede tener imaginación, no había un lugar en esa habitación, uno, en el que usted pudiera estar, que usted no se estuviera mirando en el espejo. Y yo hubiera querido tener sábanas para tapar todo eso, porque por favor, a esta altura de la vida no. Pero déjeme decirle una cosa. Es tremendo llegar a viejo. Si usted quiere que la gente lo conserve jovencito, bonito, con cabellera, con rostro, con vientre terso y duro, si es joven, y las muchachas quieren que se conserven esplendorosas, muérase joven. Usted con 25 años se muere y va a ser una belleza por toda la vida de la gente que la conoció. El único problema es que usted pagó un precio muy caro. Se murió. Así que cargar los achaques a veces de la vejez y los problemas de la vejez es casi que una corona, es corona de gloria. Dios te permite vivir una larga vida y eso te permite tener una larga memoria y una larga experiencia y saber cosas como esta que voy a decir ahora. Ya estoy terminando, no se apure. La voy a decir despacito, porque lo dice la Biblia, no lo digo yo. Hay cosas que por más que usted ore, ruegue, clame y pida al Señor, van a permanecer igual. Y no piense que estoy diciendo una blasfemia. Mire lo que dice la Biblia. Pablo, que tenía espinas clavadas en su carne, que era tremendo misionero, que estaba abriendo iglesias donde quiera, que predicaba, era la estrella del tiempo del Nuevo Testamento, dice el Señor, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte sobrevividamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Usted sabe lo que usted está leyendo? El hombre que cubrió toda Europa con el Evangelio de Jesucristo, el hombre a quien Dios le dio más poder para ganar a otras personas y plantar iglesias, está diciendo ahí que 3 veces, que no quiere decir que oró 3 veces. ¿Saben lo que quiere decir eso?
Lloró. Y le dijo, Señor, quítame la espina, yo no puedo vivir con esta espina, es demasiado. Esto que tengo, que sabrá Dios qué cosa es. Nadie sabe lo que tenía Pablo. Eso se quedó y no lo vamos a ver. Porque si alguno de ustedes quiere saber lo que era la espina de Pablo y tiene esperanza de cuando usted llegue al cielo encontrarse con Pablo y preguntarle, porque hay gente que lo quiere saber todo, le puedo asegurar que cuando usted llegue al cielo y usted encuentra a Pablo y usted le pregunte por su espina, Pablo le va a contestar, hermana, después que estoy aquí en el cielo disfrutando y contemplando al Señor, ¿qué espina? ¿No nos vamos a enterar? No nos vamos a enterar. Pero era algo por lo cual el apóstol sufría. Era algo que lo consideraba una debilidad. No debilidad. Lo consideraba un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Y este hombre que estaba dándolo todo por el Señor, que estaba sirviendo al Señor, le pidió, Padre, líbrame de esa espina. Y la Biblia contesta con palabras muy bonitas, muy lindas, ¿no? El Señor le dijo, bástate mi gracia. La versión popular, que a alguna gente no le gusta, pero la versión popular traduce ese versículo y dice que Dios le dice a Pablo, mi amor es todo lo que necesitas. ¿Quieren traducir eso al lenguaje cubano? Pues los cubanos tenemos nuestro propio lenguaje. ¿O usted no lo sabe? Nadie nos entiende a veces. Ni nosotros. ¿Saben qué le dijo el Señor a Pablo? Respetando, ¿no? Le dijo, nananina, no te la quito. No va. De eso nada. No way. Pablito, agárrate, empínate, confía en mí, sigue predicando, sigue trabajando, sigue haciendo, porque la espina la vas a cargar toda tu vida y yo te voy a dar de mi gracia para que la resistes, para que la sobrelleves, para que venzas, para que puedas seguir siendo un instrumento donde quieras. Aquí viene la cuarta y última verdad que ustedes van a notar. O sea, esta es la tercera, que hay cosas que usted va a pedir y Dios le va a contestar. Algunas le va a decir que sí y otras que no. Porque usted no decide. Cuando usted ora, usted no decide, usted pide. El que decide está ahí arriba. Y hay cosas que aunque sean cruces, por cierto, a algunos cristianos se nos olvida que el Señor Jesucristo dijo algo tan elemental, tan sencillo, no sé cómo a gente se lo olvida. El Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, va a vivir la mejor vida. No va a tener problemas. No va a tener dificultades. Va a vencer en todo, ¿no? Él dijo, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, que quiere decir, olvídate de tu voluntad, vas a hacer la mía, no la tuya. ¿Y qué más? Toma tu cruz y sígueme. Y en otros pasajes de la Biblia, pues el Señor dice así, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. A alguna gente se le olvida eso y entonces imagínese usted, se les olvida. Pero hay peticiones que por mucho que hagamos, hay cosas, hay heridas, hay memorias, hay dolores, hay cruces que nos van a acompañar toda la vida. Pero lo hermoso de eso es que la gracia de Dios nos va a cubrir, nos va a ayudar, nos va a dar fuerza. Y lo mejor, que es la cuarta verdad, que están anotando, tus tragedias personales no pueden impedir que sirvas al Señor. No tienen fuerza para eso. No lo tienen. No pueden. Puede ser que tengas un gran sufrimiento, un mal recuerdo, un acontecimiento terrible en tu vida, un dolor que has llevado y que no has podido librarte y que realmente se convierte, como en Pablo, en una estaca, en una espina que le parece que no puedes de ninguna manera llevarla.
Que a menos que Dios te libere hoy, mucha gente predica un cristianismo que es para liberarse de todo, de todos mis problemas, todos mis... La Biblia no enseña eso, pero bueno, la gente lo dice y la gente lo predica. Pero tus tragedias personales no pueden impedir que sirvas al Señor. Ni pueden impedir. Si le has entregado tu corazón a Jesucristo y amas a Jesucristo y Él te ha redimido de tus pecados y está transformando tu vida constantemente, tampoco pueden impedir tus tragedias personales que ministres a otras personas, que bendigas a otras personas, que sirvas de inspiración a otra gente. Y cuando tú veas lo que Dios es capaz de hacer contigo, a pesar de tus espinas, vas a alabar al Señor y adorar al Señor, porque Él es grande, misericordioso y usa, gloria a Dios, a gente como tú y yo. Y aunque hemos tenido grandes experiencias espirituales, seguimos teniendo debilidades. Y estamos luchando por ser transparentes, para que la gente vea que lo que digo corresponde con lo que hago. Y lo que ven corresponde con lo que soy. Que acepto que Dios es Dios. Y hay algunas cosas que yo quiero que no me va a dar. Pero que ninguna de esas cosas impiden que mi vida sea útil, que le sirva, que le glorifique y que guíe a otros al encuentro con Jesucristo. Termino con esta última historia. Yo tenía, puede ser que 30 años. Casi nada hace. Qué horror. La vida se va como el viento. ¿Se acuerdan del himno ese? Pues los jóvenes se creen que eso es largo. Largo. Usted tiene 15, 20 años y le parece que 60, 70, eso no llega nunca. Un buen día usted se levanta por la mañana, va al espejo. Dice, ¿qué pasó? Así. De esto que le voy a contar hace como 40 años. O quizás más. Yo era recién graduado, estaba pastoreando en San Antonio de Río Blanco, de donde era María del Carmen y su mamá y su hermana, miembros de nuestra iglesia. Y a mí me invitan a predicar en otra iglesia en Cuba. No voy a decir el pueblo, a ustedes les gustaría que lo dijera, y yo estoy loco por decirlo, pero no lo voy a decir, porque, vaya, hay historias que son complicadas cuando uno las dice, ¿no? Y esta era una historia complicada. Yo voy a predicar a una iglesia, un pastor ya anciano ya, y tú sabes, visitando a las personas, invitando a las personas, me dice, mira, vamos a ir a visitar a una anciana que tiene, no sé, para mí tenía 100 años, porque cuando uno 30 años se cree que todo el mundo, los ancianos tienen muchos años, ¿no? Después que uno tiene 70 ya piensa uno que es joven también, pero eso es así. Para mí esa anciana era, pero me dice el pastor, vamos a ver una anciana, Alberto, que hace 32 años está postrada en cama. Ella tiene como una artrosis, una artritis deformante. Tú vas a ver que ella es un garabato en la cama. Esa hermana está ahí sola. Vamos allá para que tú que eres joven, le predique, le cante, vamos a animarla un rato y todo eso. Y para allá yo fui diciendo, Dios mío, ¿ahora qué le digo yo a una mujer que lleva 32 años en una cama? Inválida. Hay situaciones duras en la vida, ¿eh? A veces uno se queja de las de uno, pero hay gente que carga cosas tremendas, ¿no? Llego a una casa preciosa y yo dije, la hermana vive bien. No, la hermana no vivía bien, porque la casa preciosa estaba adelante, donde vivía la familia. A esa persona que hacía 32 años que estaba inválida, la tenía en un casucho al final de la casa, al final del patio, que cuando uno entraba al casucho era maloliente, el espectáculo era horrible. Y cuando yo llego y veo aquel pedacito de mujer, porque yo no sé si ella tenía este tamañito así, en aquella cama, y el pastor, hermana, mire aquí estoy, el pastor Alberto viene, él viene de La Habana, para que mire, él canta, para que le cante un himno. ¿Qué himno usted quiere que cante? Y decía, ay Dios mío, ¿qué le digo yo a esta mujer? Yo no he olvidado cuando esa ancianita levantó los ojitos así y dijo, yo quiero que cante, yo tengo gozo en mi alma. Y yo empecé a cantarle.
Puede ser que algunos de ustedes sepan el corito ese es viejo, eso ya no se canta. Decía, yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Ahí estuvimos cantando, ella cantando y yo llorando, y ella cantando y yo llorando. Y lo que me ministró a mí esa mujer aquel día, lo que esa mujer hizo por mí, no lo que yo hice por ella, lo que ella hizo por mí, que tenía 30 años, que estaba recién casado, que había casi acabado de tener un hijo, que estaba empezando un ministerio, que a veces me quejaba de muchas cosas y de muchos problemas. Lo que hizo esa mujer por mí aquel día definió el ministerio de toda mi vida. O sea que su tragedia, que era grande, no impidió que Dios la usara para bendecir a otros. Y era Él que las espinas de tu vida y la mía, esa que el Señor conserva, Él sabe por qué, nos hagan lo suficientemente humildes y transparentes para que la gente, al tener contacto con nosotros, sean inspiradas, sean bendecidas y aprendan a ver que la vida, a pesar de todas sus tragedias, al lado de Jesucristo, es hermosa y gloriosa. Que Dios les bendiga, hermanos.